Bien, regresamos con ustedes y les avisábamos que estaba el doctor Alfredo Polanco, a quien les damos la bienvenida públicamente. Doctor, buenos días. Saludos, ¿qué tal? Buenos días a todo nuestro público, Licho. Esperando que todos se encuentren bastante bien. Como siempre, en el día de hoy trataremos un tema de interés, aunque vamos a hablar de una patología o una entidad clínica poco frecuente. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Es decir, existen alrededor de 8.5 millones de personas en todo el mundo que tienen la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurológica, como dije anteriormente, de causa desconocida, pero sí se sabe que los pacientes que tienen Parkinson tienen disminución de un neurotransmisor, una sustancia llamada dopamina. Esa sustancia es la encargada de que las neuronas del cerebro se interconecten con las demás para la coordinación de los movimientos. Por tanto, el paciente que tiene el mal de Parkinson es un paciente que va a tener principalmente alteraciones de los movimientos por esta enfermedad, ya que como todos sabemos, los movimientos son controlados por el cerebro. Entonces, tenemos alteraciones a nivel de las neuronas con una disminución de ese neurotransmisor, pues la señal entre una neurona y otra no se llevará de forma adecuada. Por tal motivo, el paciente tendrá alteraciones de los movimientos. Esta enfermedad es más frecuente, lógicamente, a partir de la sexta década de la vida. Sin embargo, podría iniciarse precozmente, por ejemplo, a partir de la segunda década de la vida. De hecho, alrededor del 15 al 20% de los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson son pacientes que tienen menos de 40 años. Por tanto, se le llama el Parkinson temprano. Y ya el Parkinson tardío pues, es el que comúnmente se inicia después de los 40 años, pero básicamente se presenta ya por encima de los 65 años de edad. Es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, no se sabe la causa, pero sí se sabe que después de la enfermedad de Alzheimer es la segunda enfermedad más frecuente degenerativa en el ser humano. O sea que estas dos enfermedades, tanto el Parkinson como el Alzheimer, son las dos enfermedades neurológicas más frecuentes. Esta enfermedad fue llamada enfermedad de Parkinson hace más de 200 años, o sea, en el año de 1817, por James Parkinson, quien fue que la descubrió. En libros antiguos se describen pacientes que tienen movimientos incoordinados, temblores, en reposo, pero no se tenía un nombre. Pero este científico luego descubre el problema que hay en las neuronas del paciente que presentaba esa enfermedad, esos movimientos involuntarios, y en honor a él fue que se le puso enfermedad de Parkinson. Y desde el año de 1997, cada día 11 de abril se conmemora lo que es el Día Internacional del Parkinson. ¿Y por qué? Porque como todos sabemos, ya hemos hablado, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento y que es importante que el diagnóstico se haga temprano, pues mientras más temprano se hace el diagnóstico, podemos aplicar ese tratamiento y enlentecer la progresión, porque como dijimos hace un momento, es una enfermedad generativa, pero es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que cursa en varias etapas, desde la etapa 1 hasta la etapa 5. En la primera etapa, el paciente puede tener alteraciones emotivas, puede tener el paciente problemas de psicosis, puede tener alteraciones del sueño, puede tener depresión, etcétera. Luego
sigue progresando y el paciente puede tener algunos movimientos incoordinados, puede tener rigidez de un hemicuerpo, lo que se llama el hombro congelado, que el paciente no puede moverse adecuadamente, el paciente a usted le llama y el paciente no es capaz muchas veces de voltear la cabeza hacia donde usted le llamó, sino que el paciente tiene que voltearse por completo. Ya esos son los primeros indicios de que el paciente podría estar cursando con la enfermedad de Parkinson. La pareja es importante para hacer el diagnóstico porque muchas veces eh, el paciente ve algunas alteraciones que él tiene con el sueño, el mismo paciente no se da cuenta, sin embargo su pareja puede notarlo y posteriormente tienen ya las alteraciones motoras. El paciente va a tener temblores en reposo. El paciente va a notar que mientras está más tranquilamente va a estar presentando esos movimientos involuntarios, esos temblores en reposo y posteriormente el neurólogo o un médico familiar o un médico internista podrían ya llegar a una conclusión diagnóstica, ya que el diagnóstico de esta enfermedad es meramente clínico, es decir, con el cuadro sintomático ya nosotros podríamos pues hacer el diagnóstico. Ahora es importante descartar otras entidades clínicas, por eso la importancia de hacer a ese paciente tomografía, una resonancia magnética y diferentes estudios para eh, detectar que no sean otras condiciones clínicas. Una vez tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene la enfermedad de Parkinson, pues ahí es importantísimo el manejo. O sea, hay medicamentos que son los más utilizados desde la década de los años 60, que es la levodopa, carbidopa, un medicamento, o sea, que tenemos ya prácticamente 60 años utilizando, que es el medicamento de elección, es el medicamento que con mayor frecuencia se utiliza. ¿Por qué? Porque este medicamento controla la sintomatología más florida, es decir, ¿cuál es el principal problema de este paciente? Esos movimientos involuntarios, incoordinados que presenta y que sobre todo los mantiene en reposo. Pero que gracias a Dios, con esta terapia, pues la mayoría de los pacientes logran un control importante de ese cuadro clínico. Sin embargo, estos pacientes podrían tener, en la medida en que va progresando la enfermedad, porque dijimos que es una entidad clínica progresiva, es irreversible. En la medida en que avanzan los años, el paciente va perdiendo la capacidad de los movimientos y ya cuando va por la etapa 4, por ejemplo, el paciente no puede caminar por sí solo, sino que el paciente necesita de ayuda, necesita de un andador. Y ya cuando va en la etapa 5 es un paciente que no puede valerse por sí mismo. O sea, es un paciente que ya necesita estar en silla de ruedas. Es un paciente que necesita cuidadores porque no puede valerse por sí mismo, no puede hacer ninguna actividad física, ya tiene alteraciones incluso para emitir algunas expresiones. El paciente, por ejemplo, tiene una voz baja, a veces no se le entiende lo que quiere decir. El paciente incluso puede progresar a la demencia. O sea, que es una enfermedad que tiene múltiples consecuencias y por eso es importantísimo que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano. Hay casos, hay ocasiones en que el tratamiento clínico no es suficiente, entonces el médico neurólogo tiene que auxiliarse del neurocirujano. ¿Por qué? Porque con procedimientos quirúrgicos, pues el neurocirujano podría extirpar algunas partes del cerebro del paciente para controlar lo que son los movimientos. Y de esta manera, el paciente tener una vida más satisfactoria conjuntamente con los familiares. Porque hay que significar algo. Y es que el Parkinson es una entidad clínica que la tiene una persona,
pero es una entidad clínica que la sufren los familiares que tienen que manejar a un paciente con esta enfermedad, ya que, como dijimos anteriormente, es una entidad clínica en la cual el paciente cuando llega a la etapa 5 tiene que ser manejado en su totalidad por un cuidador, una enfermera, por los familiares adiestrados, es decir, es un paciente que hay que darle los alimentos, hay que darle los medicamentos, por eso tiene que tener un cuidado bastante estricto. Vienen algunas complicaciones, como por ejemplo complicaciones gastrointestinales, como son el estreñimiento, una de las principales complicaciones, ya que como es un paciente que está más en reposo y cuando usted no se mueve, pues los intestinos tampoco se mueven, entonces es un paciente que va a tener esta complicación importante que es el estreñimiento, por eso se recomienda que este paciente debe de dársele cantidades abundantes de líquidos, como por ejemplo un promedio de 2 litros de agua cada 24 horas. Eh, el consumo de frutas, verduras, vegetales es bastante importante para mejorar lo que es la motilidad intestinal. También, como esta entidad clínica se acompaña en la mayoría de las ocasiones, de insomnio, este paciente va a requerir de otros medicamentos para ayudar a conciliar el sueño, ya que de no ser así es un paciente que puede tener muchas complicaciones incluso de infarto, un paciente desesperado que no puede moverse adecuadamente y que encima de eso no está durmiendo adecuadamente, es un paciente que se va a desesperar. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud, cada día 11 del mes de abril, tratan de conmemorar lo que es el Día Internacional del Parkinson, precisamente para que la población se concientice de lo que es esta enfermedad, de las repercusiones de esta enfermedad, del diagnóstico temprano de esta enfermedad. Porque, por ejemplo, ahora mismo, posiblemente muchas personas que nos están mirando tengan algún pariente que él mismo no se esté percatando de que lo que tiene es comienzo de esta enfermedad, que está en la etapa 1 o que está en la etapa 2, pero que no ha sido diagnosticada, pues esa persona va a acudir a lo que es su médico de cabecera o su neurólogo y le van a manifestar que su pariente tiene ciertas manifestaciones clínicas y que se cree que posiblemente tenga Parkinson. Pues si se le hace el diagnóstico temprano, ese paciente podría tener una mejor evolución de su cuadro clínico. Si iniciamos tratamiento en el día de hoy, no dentro de un año, o dentro de año y medio, o 2 años, cuando ya ese paciente esté severamente complicado por una enfermedad de Parkinson. De Doctor, ahí la importancia de nosotros conversar sobre estas enfermedades que no son tan frecuentes como la diabetes, o como la doctor, hipertensión arterial, o como la enfermedad renal crónica. Adelante, Licho. Parkinson, Parkinson y Alzheimer son dos enfermedades que parece que van en aumento. Pero esta que usted está tratando hoy, mucha gente la atribuye a situaciones que le ocurren a la persona posterior a su nacimiento. Otros atribuyen a que, como usted describió alguna vez, que tenía podía tener algún origen genético, yo no sé. Pero todo el mundo Sí, asume que el Parkinson es básicamente de golpe y eso lo sustenta en que varios boxeadores, algunos de mucho nivel, y peloteros han sufrido Parkinson por golpes que supuestamente que se han dado. ¿Cuál es la versión científica hoy, en el 2024, de eso? sí, precisamente está involucrado un factor importante que es el factor genético. El factor genético sí está involucrado. También está involucrado, estuve revisando, el uso de pesticidas.
las sustancias que se utilizan para los pesticidas, para las hortalizas y todo eso, pues pueden conllevar a, al Parkinson. Sin embargo, los traumas eh, todavía no está confirmado de que el paciente con trauma, porque hay lo que se llama síndrome parkinsoniano o parecido al Parkinson, que son otras alteraciones neurológicas que son secundarios a trauma. Por eso se le llama parkinsoniano, no enfermedad de Parkinson per se, que es una enfermedad ya por una disminución de lo que es ese neurotransmisor denominado dopamina. Esa dopamina, esa sustancia llamada dopamina, está disminuido en ese paciente y es lo que va a conllevar a una disminución de lo que es la neurotransmisión del impulso. Entonces el paciente lógicamente no va a controlar o no va a poder controlar los movimientos. Recordamos que todos nuestros movimientos, todo lo motor, tiene que estar controlado por el cerebro. Si nuestro cerebro no está actuando de forma adecuada, vamos a tener lo que son movimientos incoordinados, o vamos a tener ausencia de los movimientos, vamos a tener una hemiplegia, una paraplegia o una cuadriplegia. O sea que son alteraciones completamente diferentes. En el caso del Parkinson está involucrado sí lo que es el factor genético. También, lógicamente, el sedentarismo está involucrado prácticamente en todo, o sea que una persona esa que practican actividad física constante, ejercicio, pues posiblemente, porque es muy poco todavía lo que se sabe, a pesar de los avances de la ciencia, sobre la etiología per se, la causa per se, de por qué unas personas desarrollan el Parkinson y por qué otras no lo desarrollan. Pueden haber 10 hermanos y solamente uno lo desarrolla. Y podemos ver hacia arriba el árbol genético y posiblemente pues no encontremos a otros tíos, abuelos, etcétera, que hayan tenido. Sin embargo, está demostrado que sí, que hay un factor genético para la patogenia de la enfermedad de Parkinson. Bueno, Es importantísimo, antes que nada, que las personas se sometan a un chequeo rutinario. Siempre nosotros hemos hablado, hemos insistido por aquí de lo que es tener al médico de cabecera. O sea, a veces tú ves a un paciente, vine a una consulta general. ¿Qué tiempo tenía usted que no iba a una consulta general? Antes de la pandemia. 5 años, 7 años, etcétera. Entonces, cuando ya nosotros vamos a evaluar a ese paciente, sobre todo el hombre, y que vemos que hay muchas enfermedades que son más frecuentes en el hombre que en la mujer, ya ese paciente tiene una enfermedad progresiva muy avanzada, que puede ser la diabetes, la hipertensión, el mismo enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, etcétera. O sea, por eso es importantísimo que usted se someta periódicamente, cada cierto tiempo, cada año, a un chequeo de rutina donde usted le va a comentar a ese médico de cabecera que usted tiene sobre todas las alteraciones. Y miren, es importante que a esa consulta usted no acuda solo, acuda siempre con un acompañante. ¿Por qué? Porque hay cosas que a usted se le van a olvidar. Por eso, para mí, es muy importante cuando va la pareja, que esa dama me dice, pero recuérdate que tú tienes tal cosa, que tú duermes cuando duermes, habla durmiendo, o etcétera. O sea, siempre el acompañante da un dato que puede apoyar a un diagnóstico. Entonces, por eso nosotros exhortamos a la población a que vayan acompañados siempre que sea posible, porque nosotros podríamos llegar más fácil a un diagnóstico mientras más datos nos da el paciente y el acompañante. bueno, doctor, si tiene algún mensaje final que redondee lo que usted ha estado expresando con mucha claridad, con su maestría, como lo sabe hacer, esa pedagogía llana que usted siempre desarrolla Bien, aquí lo en este espacio. importante, sí, importante que si cualquier paciente tiene una de las sintomatologías que mencionamos anteriormente, está depresivo,
no puede mover, por ejemplo, un hombro, tiene dificultad para la marcha, tiene sensación de que el mundo se le cae, está depresivo, es importante que acuda a buscar ayuda, porque podría ser que ese paciente esté cursando con una enfermedad de Parkinson que esté en etapa temprana. Para los parientes de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, simplemente nosotros les exhortamos a que sean pacientes, tengan paciencia con ese familiar, que no se cansen, que tenemos que darle siempre sus medicamentos, porque es un ser humano, es una persona que está sufriendo en ese cuerpo. Nadie quiere tener una enfermedad, ni mucho menos una enfermedad degenerativa. Entonces, que entiendan que ese pariente no debe de pensar nunca que es una carga para la familia, porque esto va a conllevar a una depresión de esa persona que encima de tener una enfermedad tan degenerativa, una enfermedad que conlleva a que el paciente esté atrapado en su cuerpo, que no pueda moverse adecuadamente, y encima de eso entonces que viva deprimido, porque piense que los familiares pues están cansados. Hay que ser amables con ellos, hay que entenderlo, hay que escucharlo, hay que saber que tienen problemas de la fonética, o sea, hay que escucharlo detenidamente eh, y tratar de entender que nadie quiere tener una enfermedad, ni mucho menos una enfermedad degenerativa. Vamos a apoyar hoy, mañana y siempre a todos los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a usted, doctor. Espero que nos veamos el próximo lunes con otro tema como este de hoy. Gracias y que la pase bien. Muchas gracias. Hasta luego, igual. Vamos a una pausa, Manuel, entonces, para volver con otro tema.